Hola, en este video estaremos viendo unas características que posee React.js para poder facilitar el desarrollo de una página web haciendo uso de esta herramienta. Como podemos ver, acá ya tenemos nuestra página web desarrollada en React.js, la cual hasta el momento es bastante básica, ya que es esta, lo único que posee es una barra de navegación la cual está definida aquí. Lo primero que veremos será que en este momento lo único que tenemos es la barra de navegación, la cual es un componente que ya tenemos aquí su código, la cual es básicamente solo una barra de navegación. Lo que veremos ahora será esta propiedad, la cual se llama props. Props es una propiedad de cada componente dentro de React.js, la cual se puede decir que son como parámetros que nosotros podemos mandar a un componente a la hora de renderizarlo. Como podemos ver en esta parte donde dice cuerpo, ahora tenemos un título que se llama tareas de aplicación de tareas, pero si nos damos cuenta lo tenemos asignado a título. Entonces este título ya es parte de los props del componente de navegación. Aquí podemos ver que accedemos al atributo título de los props. Por el momento ya vieron ustedes que acá tenemos definido el título, que es aplicación de tareas. Pero ¿qué pasa si yo cambio aquí lo que dice aplicación de tareas por solo aplicación y guardamos? Entonces podemos ver que ya cambió a solo aplicación. Esto lo que nos permite es poder reutilizar los componentes que ya tenemos definidos dentro de nuestro proyecto, pero parametrizándolos para poder usarlo de varias formas. Aquí podemos poner un ejemplo en el que reutilizamos el componente navegación otras dos veces, pero ahora en el título le ponemos otro título. Entonces aquí podemos ver que efectivamente nos renderiza el mismo componente de navegación, pero nos lo hace solo tomando en cuenta el título. Entonces esto nos ahorra mucho trabajo en código, ya que como les mencioné ya no tenemos que realizar un componente diferente para cambios mínimos como lo es en este caso el título, sino que ya podemos solo parametrizarlo para poder reutilizar tantas veces como querramos. Bueno, el siguiente punto que quisiera tocar es eh, el uso de datos dentro de React.js. Como sabemos, en una aplicación web es de suma importancia los datos que se manejan dentro de dicha página. Muchas veces estos datos, o bueno, si no es que el 100% de las veces los datos son enviados y son recibidos a través o hacia un servidor a través de generalmente el formato JSON. En este caso no tenemos un servidor conectado a nuestra aplicación, pero podemos simular la traída de datos a través de un archivo JSON. En este caso yo ya tengo este archivo JSON en el cual tengo definidas varias tareas, cada una con, como podemos ver, un título, una persona responsable de la tarea, una descripción y una prioridad. Entonces en este ejemplo, para hacer uso del archivo de las tareas, lo único que hacemos es venir e importarlo con esta línea. Entonces hacemos import, lo guardamos en tareas, from, y le indicamos que importará el archivo tareas.json, que es el que tenemos acá. Aquí tengo un console log, entonces si nos vamos acá a las herramientas de desarrollador, podremos ver que justamente aquí en el console log estamos imprimiendo las tareas, que son justo las que tenemos dentro de nuestro archivo .json. Entonces ya con esto ya tenemos como que simulado el escenario de la traída de datos de un servidor. Entonces lo primero que tendríamos que hacer a nuestro componente cuerpo sería
agregarle un constructor. Primero les voy a explicar qué es un constructor. El constructor en un componente de React.js es básicamente código que se ejecuta antes siquiera de renderizar el componente. Como podemos ver, aquí tenemos el método render, que es el que nos dibuja el componente en la pantalla, pero el código que está dentro del constructor se ejecuta antes de esto. Entonces esas son como que acciones que uno puede realizar antes de mostrarlo en pantalla. Lo primero que tenemos que hacer es agregar super. Esto lo que hace es que nos indica que haga uso de todo lo que es React.js dentro de nuestro constructor. Ahora lo que les explicaré será una parte importante de los componentes de React.js, lo cual son los estados o el estado del componente. ¿Qué es el estado del componente? El estado del componente lo podemos definir así como que fueran variables globales o variables del componente. Entonces estas variables podemos guardar información dentro de ellas, y lo que hará es guardar información en el navegador dentro de la memoria de la computadora de donde esté accediendo la página web. Esto lo que nos permite es que React.js, aun cuando pierda la conexión, si hay información guardada en el state, la persona puede seguir trabajando sobre la página aún perdiendo la conexión a internet, ya que los datos están guardados en el estado de la aplicación. Algo que hay que tener en cuenta, ya que como les mencioné, los atributos que se definen en el state se guardan en la memoria de la computadora de la persona, es no abusar de ellos, o sea, no ingresar demasiada información ahí, ya que esto hace que la computadora o el equipo donde esté ejecutando consuma demasiada memoria. Para este ejemplo les enseñaré un poco cómo funciona el state. En este caso, en el state le asignamos un objeto. Como ejemplo, pongámosle un atributo título. Entonces, pongámosle el valor, ejemplo, React.js, y otro atributo, cantidad, tareas, lo cual por el momento, como sabemos, en las tareas tenemos 4. Las definiremos de una vez. Entonces, ahora que ya tenemos definido esto, aquí ya no mandaremos esto, sino que para enseñarles el cómo se hace uso de esta propiedad del componente, entonces lo que haré es que se vaya a traer el título, pero el título almacenado en el state del componente, en el estado. Entonces el título definido aquí es ejemplo React.js, y como podemos ver, se fue a jalar este atributo del state y se lo mandó por medio del prop al componente navegación. Es como podemos ver, justamente son como les dije, es una especie de variables globales que contienen los componentes en React.js. Entonces, ¿esto para qué nos servirá? Esto más que todo nos sirve bastante para lo que les enseñé, que es la traída de datos del servidor, ya que al almacenarlas en el state, como les dije, aun cuando la página pierda conexión con el servidor, él podrá seguir trabajando con los datos, ya que ya los tiene guardados dentro de él. Entonces, ¿qué es lo que haremos? Primero volveremos esto a como estaba, ya que como ya no tenemos el atributo, nos dará error. Entonces lo volveremos, pero a aplicación de tareas. Entonces aquí lo que haremos es, en un atributo del state llamado tareas, guardaremos tareas que importamos del archivo JSON. Entonces ya con esto, antes de que como les dije, antes de que se muestre en pantalla el componente, lo que hará es tomar el archivo JSON o los datos y los guardará dentro de la memoria del componente o dentro del estado del componente en otro atributo llamado tareas.
Entonces para mostrarles vamos a quitar este console log y ahora lo mostraremos acá. Entonces ahora accederemos al dist.state.tareas. Entonces aquí ya le estamos indicando que cuando va a venir y va a pintar o va a renderizar el componente en pantalla, va a mostrarlo en los datos que se trajo del archivo JSON en consola. Entonces aquí podemos ver que igual lo mostró en consola, pero como podemos ver, sí, pero ahora lo está accediendo desde el state, ya no como antes que lo teníamos aquí directamente. Entonces, teniendo claro esto de que el state es como que una variable global o local del componente, lo que tenemos que hacer es dentro del render guardaremos dentro de una constante, o sea, una variable para poder usar las tareas, la lista de tareas, pero la guardaremos de forma que podamos, de una forma en la que podamos verlo en nuestra página. Entonces lo único que haremos en este caso sería un simple recorrido de la lista. Estos lo hacemos con la función map. Esta función nos permite recorrer arreglos, ya que lo que tenemos guardado en tareas es un arreglo. Entonces ya con esto ya recorreríamos nuestro arreglo. Entonces, ¿qué es lo que haremos en esta parte? Lo que haremos será retornar por cada elemento de la lista código HTML en donde esté ya definida un elemento de la lista. Por ejemplo, en este caso solo lo mostraremos como una tarjeta, y lo que haremos será en este caso solo mostrar la descripción. Entonces aquí abajo de nuestra navegación ya solo tendríamos que venir y mostrar nuestra constante donde ya tenemos guardados todos los elementos de la lista, pero como tarjetas. Entonces aquí ya solo le daremos que nos lo muestre, y aquí podemos ver que nos muestra todos los elementos de la lista, pero en forma HTML. Podemos ver justamente en este caso solo estamos mostrando la descripción, que es realización tarea 1, realización tarea 2, realización tarea 3 y realización tarea 4. Justamente aquí están. Bueno, entonces ya solo ya esta es una forma muy básica de mostrarlo, y la verdad lo que haremos ahora será básicamente darle un poco de estilo. Entonces borraremos esto. Por ejemplo, podríamos agregar no sé, que lo muestren en columnas. En columnas. Igual en una tarjeta. En una tarjeta, y otro estilo que le podemos agregar sería un encabezado para la tarjeta. Esto es puro código HTML, ya
Básicamente no tiene mucho que ver con React, pero es una forma para mostrarlo de una forma más bonita, si lo podemos decir, dentro de nuestra página. Entonces póngale que aquí ya tarea punto, ya mostramos el título. Podemos hacer un span. Esto lo que hace es que es de Bootstrap. Lo que hace es mostrar como que un círculo rojo eh, con la información que nosotros querramos dentro del círculo. En este caso, lo que mostraremos será la prioridad de la, de la tarea. Aquí pondremos tarea punto prioridad. Entonces después de esto ya mostraremos la información de la tarea, ya que ya definimos el título y la prioridad en el cuerpo de la tarjeta. Entonces ya lo podemos mostrar como un párrafo. Tarea punto descripción. Y tarea punto responsable. Entonces esto básicamente es estilo para darle a las tareas, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, ahora ya mostramos de una forma como que más presentable las tareas, ya que antes solo mostrábamos la descripción. Entonces ahora, como podemos ver, tenemos los datos, que son tarea 1, Juan, realización de tarea 1, prioridad alta. Entonces tarea 1, la prioridad por el span y el código de Bootstrap, que nos muestra justamente ese circulito rojo que es este, en donde podemos ver la prioridad. Y algo bueno de React.js es de que pónganle que nosotros agregamos una nueva tarea. En este caso va a ser la misma. Aquí tenemos dos veces tarea 4, entonces podemos ver que efectivamente está como que tomando los datos del JSON, y no hay necesidad de estar recargando la página para ver los cambios, sino que lo hace automáticamente. Entonces, otra cosa que podemos hacer sería, como ya tenemos nuestra lista de tareas, entonces algo que podríamos agregar, pónganle justo arriba de nuestra tarea, serían otro span, así como el que usamos arriba, que bueno, que es básicamente este mismo. Entonces solo vamos a copiarlo y como lo que tenemos arriba es una lista, podemos poner que nos enseñe la cantidad de tareas que hay dentro de nuestra lista. Entonces entre llaves lo que estamos haciendo es ejecutar código de JavaScript, pero
dentro del código HTML que retorna el componente. Entonces aquí ya podremos usar las propiedades que nos da JavaScript. Bueno, que aquí ya tenemos la cantidad de tareas, 4. ¿Qué pasa si nosotros agregamos más? Agregamos más. Y aquí, como podemos ver, nos va actualizando la cantidad de tareas. Entonces, todo esto, como podemos ver, se hace a través del uso del estado del componente, el cual, como les dije, nos permite guardar dentro de memoria datos o lo que nosotros necesitemos del componente en memoria del navegador. Aquí lo que hacemos es recorrer los datos traídos desde el servidor uno a uno, pero como podemos ver, justamente le podemos dar una estructura a los datos que ya traemos. Ya ahí ya depende de cada quien cómo los quiere mostrar. En este caso yo le di este aspecto. Cada quien puede dar el aspecto que quiera y mostrar los datos de cada una de las tareas. Entonces, ya teniendo nuestra lista, pues solo es de indicarle que dentro del componente muestre la lista. Y podemos hacer uso inclusive de la lista de atributos como lo son en este caso len, para poder mostrar la cantidad de las tareas. Entonces, eso, y que también vimos la propiedad o el atributo de props, la cual nos permite como que mandar parámetros a nuestros componentes que usamos dentro de nuestro código de React.js. Aquí, que le habíamos mandado en el prop título, le habíamos mandado ya un título definido de qué era lo que queríamos que mostrara. Entonces esto nos permite reutilizar el mismo componente, pero variándolo de acuerdo a nuestras necesidades, y no escribir código de más, sino que con un mismo código poder mostrar de diferentes formas un componente. Entonces eso sería todo. Por último, quisiera decirles que si a ustedes les interesa ahondar un poco más en el tema de React, una buena fuente es la página oficial de React, la cual es .react.org, en el cual pueden encontrar más información acerca de todo lo que se habló en el video, así como otras cosas más. Por ejemplo, pueden encontrar cosas así como la instalación, en la cual pueden ver cómo instalar React, cómo iniciar una aplicación, así como acá podemos ver el icono para crear una aplicación, en el cual el comando solo es este, y cómo iniciar nuestro servidor. Podemos ver conceptos generales o conceptos principales de React. Aquí podemos ver cómo crear el mundo, cómo entender el JSX, que era el HTML que renderizábamos, cómo renderizar elementos, componentes y propiedades, estado y ciclo de vida, manejo de eventos. Aquí podemos encontrar también guías ya avanzadas de React.js. Entonces, la verdad, en la página podemos encontrar bastante documentación, ya que React es es una herramienta creada por una gran empresa, la cual es Facebook. Entonces tenemos bastante soporte detrás de ella. Y solamente eso. Entonces, si quieren ahondar más o buscar más información acerca de lo que es la herramienta, pueden ingresar aquí a la página principal. Inclusive aquí pueden descargarlo, instalarlo y probarlo por ustedes mismos.